Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a un video más. En este video vamos a hablar acerca de la regla de cocientes. La regla de cocientes va a ser útil cuando tienes expresiones que implican la división de expresiones algebraicas del tipo 2x más 5, por ejemplo, entre 3x menos 1, una expresión donde tienes un polinomio en la parte de arriba y un polinomio en la parte de abajo, e incluso si son cuadráticos, por ejemplo, 2x cuadrada más 3x menos 1, entre un binomio 2x más 2, por ejemplo, o incluso si tienes raíces, por ejemplo, en la parte de arriba una raíz de 2x más 5, ahí no se ve bien el 5, déjenme acomodarlo, listo, entre un binomio elevado a algún exponente, por ejemplo 3x menos 7 a la 10. Bien, la regla de cocientes te va a permitir derivar expresiones de este estilo. En términos generales vamos a decir que permite derivar expresiones donde la parte de arriba es una expresión algebraica que puede ser un polinomio o una expresión racional como esta, una expresión radical como esta, y el denominador también puede ser un polinomio o incluso una expresión radical o incluso expresiones que impliquen funciones trascendentes, siempre y cuando cada una de estas dos expresiones P y Q se puedan derivar. Es decir, si tú puedes calcular la derivada de cada una de ellas dos de manera independiente, entonces vas a poder aplicar la regla de cocientes. Pero, ¿qué dice la regla de cocientes? Bueno, básicamente dice lo siguiente. Si tú tienes el cociente de una función u entre una función v, la derivada con respecto de x de este cociente de funciones va a ser, y vamos a escribir un signo de igual, después escribimos una fracción larga, y vamos a colocar la derivada de lo de arriba por lo de abajo menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, es decir, el denominador de la fracción, entre el denominador al cuadrado. Bien, esta expresión que está aquí es la regla de cocientes y básicamente se aplica simplemente pues ubicando las derivadas de lo de arriba y lo de abajo y el cuadrado de lo de abajo de manera independiente. Vamos a aplicarlo con un caso particular para ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, supongamos que quieres derivar. Yo voy a poner una expresión sencilla, 2x más 3 entre 3x más 1. Lo primero que tienes que hacer para poder aplicar esta regla de derivación es ubicar quién es u y quién es v. En mi caso, u pues tiene que ser la parte de arriba, así que esto sería u para mí, y la parte de abajo tendría que ser v. Aquí es bien importante que u sea lo de arriba y v sea lo de abajo. Ok, bueno, si cambias las letras no hay problema, pero hay que acomodar las letras también acordemente del lado derecho. Entonces, una vez que ya decidí esto, bueno, vamos a colocar de este lado quién es u, y dijimos que u era 2x más 3, y v es 3x más 1. Después, u', bueno, u' va a ser igual que la derivada de u, que, bueno, tú dijiste, bueno, ya seleccionamos que u es 2x más 3, así que u' sería 2. v', en mi caso, sería la derivada de v, que es la derivada de 3x más 1, que, bueno, sería 3. Y finalmente vamos a colocar v cuadrado porque son los elementos que yo necesito. Yo necesito la derivada de u, la derivada de v' y v cuadrado. Entonces v cuadrado, pues simplemente aquí te recomiendo dejarlo indicado. Vamos a colocar v, que era 3x más 1, y lo vamos a dejar indicado así, elevado al cuadrado. Entonces estos datos son los que vamos a necesitar para aplicar en la fórmula de derivación. Entonces lo que sigue sería sustituir todos estos datos directamente en esta expresión para la función que yo quiero derivar, la que a mí me interesa. Entonces vamos a hacer un poquito de espacio acá, déjenme acortarlo, lo voy a poner aquí a este lado, y vamos a hacer las operaciones que me interesan. Por ejemplo, vamos a poner una raya de quebrado larga, después u', vale 2 por v, es 3x más 1, menos u, que vale 2x más 3, y v', que vale 3. Y en el denominador, aquí es una multiplicación, en el denominador vamos a colocar v cuadrado, que es 3x más 1 al cuadrado, de esta forma. Entonces, una vez que hacemos esto, vamos a desarrollar solamente la parte de arriba. Entonces, en la parte de arriba tengo 2 por 3 son 6x, más 2 por 1 son 2. Después vamos a multiplicar 3 por estos dos términos y el resultado tenemos que cambiarle el signo. Entonces me queda 3 por 2x son 6x, menos, me da menos 6x. 3 por 3 son 9, menos 9. Y finalmente me queda en la parte de abajo 3x más 1 al cuadrado.
tenemos términos semejantes que se van a cancelar. Por ejemplo, aquí es claro que se va a cancelar 6x con 6x y me queda 2 menos 9. Y lo que sigue es anotar la expresión final, que sería menos 9 entre 3x más 1 al cuadrado. Y conviene dejarlo así, factorizada la expresión. Entonces, este resultado que acabamos de anotar es la derivada que estamos buscando. Esta es la derivada de 2x más 3 entre 3x más 1. Muy bien, si te das cuenta, un ejemplo es muy sencillo. Básicamente es identificar quién es u, v y hacer las derivadas. Esta parte de aquí en adelante es lo que tienes que calcular a partir de u y v que hayas seleccionado. Veamos un ejemplo más. Supongamos ahora que tenemos la derivada con respecto de x de 2x cuadrado más 5 entre 3x menos 1. Nuevamente vamos a seleccionar quién es u y quién es v, así que como dijimos hace rato, u va a ser 2x cuadrada más 5, 2x cuadrada más 5, v es 3x menos 1, que es la parte de abajo, y después lo que tengo que hacer es calcular u', que es la derivada de la expresión de u, o sea que en este caso va a ser 4x, v', que es la derivada de 3x menos 1, que me va a dar 3, y v cuadrado, que básicamente lo vamos a dejar indicado, 3x menos 1 al cuadrado. Estos datos son los que vamos a sustituir en la fórmula. Entonces voy a colocarlos de este lado, ahí están. Y recuerda, la fórmula, voy a anotarla aquí al lado derecho para que nos sirva de referencia, era lo de arriba, la derivada de lo de arriba por lo de abajo, menos, o sea, la derivada del numerador por el numerador por la derivada del denominador, entre el denominador al cuadrado. Y lo que voy a hacer a continuación es sustituir los datos. Entonces u' es 2x cuadrado más 5, v vale 3x menos 1, menos u, que vale 2x cuadrado más 5, y v' que en mi caso vale 3, lo voy a dejar también entre paréntesis, y el denominador al cuadrado 3x menos 1 al cuadrado. Ahora falta desarrollar toda la parte de arriba. En mi caso, bueno, esto me va a dar 2x cuadrado, son 6x cúbica, 2 por menos 2, 2x cuadrada por menos 1, me queda menos 2x cuadrado, 5 por 3 son 15, 5 por menos 1 me da menos 5, luego 3 por 2x cuadrado son 6x cuadrado, menos por el signo afuera, menos 6x cuadrado, y 3 por 5 son 15, menos 15, y en el denominador vamos a anotar 3x menos 1 al cuadrado. Luego sumamos términos semejantes, aquí 6x cúbica, queda solito porque no hay otro cúbico, luego 2x cuadrado con 6x cuadrado, son 2 menos 6 son menos 8, es 8x cuadrado, 15x con nadie más, se queda solito, entonces me da menos 15x, y menos 5 y menos 15 me da menos 20, y en la parte de abajo, pues me va a quedar 3x menos 1, que podemos desarrollarlo. En este caso yo creo que conviene desarrollarlo para dejar la expresión un poco más desarrollada. Convendría si no factorizar el numerador. Eso no lo vamos a hacer en este video, lo podemos hacer en un video posterior. Dejen en los comentarios si quieren que lo desarrollemos. Pero si se pudiese factorizar y resulta que admite un factor entre los factores del numerador como 3x menos 1, pues me permitiría simplificar un poco más la expresión. Así que por el momento, como el objetivo era básicamente ejemplificar la regla de derivación, bueno, aquí podemos dejar este resultado. Bueno, espero que este video te haya servido y te ayude a comprender esta regla de producto, esta regla de cocientes. Obviamente habrá más entregas, estate pendiente de las actualizaciones del canal. Nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta luego.